Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos una tarde más a este ciclo de conferencias dedicado a la arqueología en el exterior. Hoy presentamos la 23ª sesión. Hace unos meses tuvimos en el museo una exposición temporal dedicada a las fotografías realizadas en diferentes enclaves del Túnez de las últimas décadas del siglo XIX. En ellas veíamos lugares que ya no existen, que han sido profundamente transformados, e incluso otros lugares que fueron puestos en valor y actualmente son parte de las listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta tarde asistiremos a una conferencia que nos muestra uno de los hallazgos más relevantes en el territorio tunecino en estas últimas décadas, el de una inscripción que contiene la Lex Adriana de Agris Rudibus, un reglamento para la explotación de los dominios agrarios de propiedad imperial en el norte de África. Bajo el título Arqueología de los dominios imperiales a la búsqueda del contexto arqueológico de la Lex Adriana en Gensirnich, en Túnez, contamos con la presencia de Yolanda y Eva, a quienes agradezco su participación dentro de este ciclo y que son parte del equipo de este proyecto de investigación. Yolanda Peña Cervantes es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Arqueología en 2008 por esta misma universidad, con una tesis doctoral titulada Torcularia, la producción de vino y aceite en Hispania. Actualmente es profesora de Arqueología de la UNED y su trayectoria científica se ha concentrado mayoritariamente en el estudio de los procesos tecnológicos en la Antigüedad Clásica y el Medievo, esencialmente los relativos a las industrias alimentarias agropecuarias y las producciones cerámicas, sobre las que ha publicado más de 50 trabajos. Hasta su incorporación a la UNED en el año 2017, ha trabajado como profesional libre en arqueología, desempeñando esta labor tanto para organismos públicos como para empresas privadas y participando en un buen número de excavaciones y proyectos de investigación. Eva Zarco Martínez es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en arqueología urbana, con numerosas intervenciones en yacimientos arqueológicos, elaboración de cartas arqueológicas y desarrollo de proyectos de evaluación de impacto ambiental. Destaca su participación como investigadora en las intervenciones del Palazzo de Villa Adriana, la Casa de Cañada Honda de Itálica, ambas con la Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, ha formado parte de los diversos proyectos de investigación que desde la UNED se han desarrollado en Carranque y la Vega Baja de Toledo. En la actualidad está matriculada en el programa de doctorado internacional de la UNED con su tesis sobre la producción y comercialización del aceite bético en época romana y codirige el proyecto que hoy presentamos. Gracias por acompañarnos y a continuación les doy la palabra. Al finalizar haremos un pequeño turno de preguntas pues de todo aquello que queráis comentar con las conferenciantes. Así que nada, os doy paso. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí, especialmente a nuestros alumnos UNED que han, como siempre están ahí, ¿no? Siempre hay un grupito de club, que digo yo, que siempre nos acompañan en las conferencias y en las charlas que organizamos. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Y aquellos que nos conocemos, esperemos que a partir de aquí también se inicie una relación académica, llamémoslo así, o simplemente de conocimiento. Excuso la presencia de Hernán González Bordás, que veis que está formando parte de este triunvirato que presentamos estos resultados de Gensirnich. Hernán ha sido papá hace muy poco y pues no ha podido separarse de su bebé, cosa que también nos parece lógica y mucho más importante que la Lex Adriana, aunque a él a veces no le parezca tan importante, le parezca mucho más importante la Lex Adriana. Hernán además es el epigrafista del grupo y por eso le vamos a echar un poquito de menos cuando tengamos que explicaros algunas cuestiones sobre la Lex, pero vamos, con los apuntes que nos ha dado y nuestro conocimiento también del CIPO, vamos a ver si podemos solventarlo. Aunque estamos los tres firmantes en esta charla, realmente el proyecto es muchísimo más amplio y podríamos firmarlos todos los que tenéis en la imagen. Si hay algo que caracteriza este proyecto de arqueología de los dominios imperiales es que somos internacionales. Tenemos, pues junto con el equipo UNED, que incluye también a Juan José Mármol, que está allí, que es alumno nuestro del grado de Historia. Pues tenemos, por supuesto, a los colegas tunecinos, liderados por Ali Cherif, esencialmente epigrafista, que junto con Hernán González Bordás, Ali es el descubridor de esta
espectacular inscripción, que ahora hablaremos de ella. Realmente, como ha comentado María, es uno de los grandes hallazgos arqueológicos en el campo tunecino y, desde luego, uno de los grandes hallazgos epigráficos de la última década, pues el hallazgo de Ali encabezando este equipo tunecino con Fatma Haddad y Riyad Esmari. Y luego, por supuesto, nuestros colegas alemanes, que nos traen una multidisciplinaridad muy marcada para los estudios geofísicos, como os comentará Eva después, encabezados por Felix Scheiner, con Florian Herrmann y David Ulrich. Y no podemos dejar de citar a Macarena Bustamante, profesora de la Universidad de Granada, que también, junto con Fatma Haddad, ha realizado el estudio de los materiales. Antes de empezar a contaros, hablar de la ley, hablar de los campos baldíos y de nuestra experiencia en Túnez y de los resultados de nuestro proyecto, queríamos exponeros un poco, creemos que es interesante también, hacer un poco de arqueología de nuestro propio proyecto. Es un proyecto que con una vida muy corta y, además, yo creo que con bastante mala suerte. Muy buena suerte al principio, muy buena suerte porque este proyecto surge del azar y de los retrasos de Ryanair. En uno de estos retrasos de Ryanair, subidos en un avión de vuelta de un congreso internacional en Colonia, se me acercó Hernán González Bordás, me contó el rollo este de su Lex Adriana y que necesitaba arqueólogas en este caso, expertas en procesos productivos agrarios, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y muy pronto, al año siguiente, tuvimos 2 campañas de trabajo en Túnez tremendamente fructíferas, lo vais a ver. Parecía que, a pesar de las dificultades logísticas del proyecto, como habéis visto, además somos muchos de muchos sitios y cada uno con sus necesidades y sus peculiaridades, parecía que aquello cuajaba y que podíamos seguir adelante. Y en esto llegó la pandemia, la terrible pandemia que todos conocemos, y después de la pandemia una crisis política en Túnez a partir de julio del 21 que nos ha condicionado muchísimo y que nos ha impedido continuar con nuestros trabajos allí. De hecho, cuando se nos invitó a este ciclo, nosotras estábamos, voy a hablar en femenino inclusivo, ya que estamos Eva y yo aquí como representantes del resto del equipo, estábamos muy contentas porque dijimos, ¡ay, qué bien! Teníamos todo preparado para viajar en septiembre, desarrollar la tercera campaña por fin, que se había hecho tantísimo de esperar, y vamos a presentar, cuando lleguemos a abril, presentamos los resultados nuevos. Bueno, pues con los billetes comprados, la misma semana con toda la logística, el hotel, todo preparado, la logística de los trabajadores en origen, una auténtica locura. Tuvimos que desmontar el proyecto por una cuestión, de cuestiones internas del Instituto Nacional de Patrimonio en Túnez, que es nuestro partner allí, y que, debido a esa crisis política, esa concentración de poder en manos del presidente Said, pues es un poco complicado ahora mismo trabajar en Túnez. Por ahora hemos hablado con la Fundación Palar, que nos han apoyado siempre, ellos nos dieron proyecto ya a partir del 20 y nos han ido apoyando en todas las prórrogas. Muchísimas gracias a la Fundación Palar, que no sé si sabéis, es esta fundación de arqueología y paleontología que tiene estos proyectos en el exterior y que trabaja fantásticamente bien y que nos apoya muchísimo, pero hoy por hoy no sabemos si vamos a poder volver, o desde luego ya este año ni nos planteamos, después del desastre económico también, hemos podido recuperar el dinero de esa inversión que realizamos. Hasta que la situación en Túnez no se normalice, vamos a aparcar estos dominios imperiales. Vamos a hablar en qué punto está el proyecto y qué era lo que queríamos concluir. Dar las gracias también al Ministerio de Cultura, que nos financió dentro de la convocatoria de proyectos arqueológicos en el exterior del 18, con la que pudimos hacer estas 2 campañas de 2019 de la Carita Feliz, y, por supuesto, a la Facultad de Geografía e Historia, al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, que es quien acoge el proyecto y que nos han apoyado siempre, especialmente a los técnicos de investigación que han vivido estas dudas de viajamos, no viajamos, anulamos, no anulamos, junto con nosotros. A pesar de que el proyecto es muy corto y solamente hemos podido tener 2 campañas de investigación, comentábamos con María que estamos muy contentas de los resultados y nosotras mismas sorprendidas. También, gracias a la Fundación Palar, hemos llevado a cabo actividades de difusión muy chulas, de divulgación, para acercar estos proyectos. Durante la pandemia grabamos un vídeo casero, esta masterclass, parece que han pasado 1000 años de aquello, ¿os acordáis, no? Y luego, pues también tenemos un podcast muy bonito, si os interesa, en National Geographic, con esta Lex Adriana, si controlaban los romanos la producción de alimentos.
Hemos grabado también, gracias a la UNED, algún programa de radio. Tenemos web y Twitter y Facebook, o X y Facebook, menos activo últimamente de lo que nos gustaría, porque nos quedamos tan desolados con lo de septiembre que tenemos que superar pues esa pequeña crisis. Y también realizamos una Semana de la Ciencia vinculada con esta arqueología de Gensirnich. Y además de eso también hemos publicado artículos serios. Estamos muy contentos de haber podido publicar en los Mélans de l'École Française de Gand, que es una revista bastante reputada, al menos en el ámbito arqueológico, en el que todos aquí nos tenéis, no sé si se llega a leer bien, pero todos los participantes firmamos este artículo colectivo y estamos encantados de estar hoy aquí. No lo he dicho, pero yo creo que tanto para Eva como para mí estar en el Museo Arqueológico Nacional es de que se nos caiga la lagrimilla y llenarnos de orgullo. Veníamos como estudiantes. Parte, yo creo, de la culpa de que hoy estemos aquí la tiene este museo y es como para nosotros, es como los Oscar de la arqueología estar aquí, así que estamos muy contentas. Muchas gracias al Museo Arqueológico y publicaremos también en el boletín estas conclusiones. Por su parte, Ali Cherif y Hernán Bordas, que son los epigrafistas, siguen intentando descifrar esa lex adriana, que vamos a ver ahora no es tan clara tampoco como les gustaría a ellos, y además las cosas de los epigrafistas vemos que van despacio. Luego nos dicen a los arqueólogos, lo de los epigrafistas yo creo que vaya a otra velocidad todavía mucho más, una velocidad más lenta. Bien, el origen de nuestro proyecto es este CIPO, esta ley que recoge la Lex Adriana de Rudi Busagris, una ley de la que vamos a hablar, una ley promulgada por Adriano, muy importante para el desarrollo de la agricultura del norte de África, de la que no había ni una sola copia, solo la conocíamos a partir de lo que se decía en otras inscripciones que hablaban, ahora lo vamos a ver, de esta ley. Por lo tanto, cuando Ali Cherif encontró en 2016 este cipo, este bloque de piedra en el que está tallada esta ley, fue una auténtica revolución en el mundo de la epigrafía. El lugar se encontraba, aquí lo tenéis, en Túnez, muy cerca de Duga, para aquellos que hayáis estado en Túnez, en el valle del Meyerdá, en el antiguo Bagradás romano, muy cerca del Crib, del yacimiento del Crib. Era un yacimiento inédito del que no se conocía nada. Aquí tenéis el entorno donde apareció y en unas prospecciones superficiales se produjo el hallazgo. A partir de este momento Hernán se incorporó al estudio de la inscripción y en el 2018 se produjo ese contacto, gracias a Ryanair y a sus retrasos, entre Hernán González Bordas, me abordó, luego esperamos las maletas mucho rato en Atocha, en Barajas, nos dio tiempo a plantear este proyecto al que luego se incorporó Eva, que es la experta de campo del proyecto, y el resto de los miembros de los que hemos hablado. Antes de meternos a hablar directamente del yacimiento, de la Lex Adriana, hay una cuestión clave que seguro que muchos de vosotros, os voy a tutear si no os importa, de vosotros y vosotros conocéis. Desde luego mis alumnos o aquellos que han venido a clase conmigo seguro, que es la importancia del abastecimiento de la ciudad de Roma, de la capital de Roma y del limes romano. Realmente el Imperio Romano va a haber una política económica dirigista involucrada en gestionar esos recursos agrarios y potenciarlos y dirigirlos a dos ejes esenciales. Por un lado, el abastecimiento de la URSS, de Roma, y por otro lado, el abastecimiento de las tropas acantonadas. Esa annona militar y esa annona cívica, que es el nombre que van a recibir, son claves para asegurar la pervivencia del imperio y también para asegurar la paz social en Roma, que es un elemento clave en una ciudad de 1 millón de habitantes que, sobre todo, el imperio lo que va a tener más miedo que a cualquier otra cosa son esas revueltas y esa inestabilidad política en la propia URSS, en la propia ciudad de Roma. Así, Augusto va a instaurar esta annona, estos repartos gratuitos, que en principio van a ser solo de trigo, pero muy pronto van a incorporar el aceite y otro tipo de productos alimentarios de primera necesidad. La evidencia más clara y más contundente desde el punto de vista arqueológico de esta annona, sobre todo de la oleícola, de la aceitera, que es la que nos interesa hoy más, es este monte Testacho, esta gran colina artificial que se encuentra cerca de la actual estación de metro de Pirámide, que está formada, aquí lo tenéis, por estas ánforas Dressel 20, estos desechos anfóricos, que provienen mayoritariamente de la Bética, en un 85%, pero que también comienzan a tener presencia de aceite del norte de África. El Testacho tiene una fecha de inicio en torno
torno a los años 30 y una fecha de finalización en el 270, y a pesar de que este momento es el momento de la hegemonía del aceite bético, que va a ser el que se va a encargar del abastecimiento de la ciudad de Roma y también del limes, y va a estar en todos los mercados interprovinciales, comenzamos a ver ya esa presencia cada vez más pujante del aceite africano, hasta que aproximadamente en torno a ese 270, 280, en el último tercio ya del siglo III, y específicamente a partir de finales del siglo III, se produzca un cambio geoestratégico esencial en Roma, que muchos de vosotros y vosotras conoceréis, que es esa reordenación provincial de Diocleciano, en la que España queda conectada con la diócesis de la Galia, y el norte de África, el África proconsularis, queda conectada con Italia. Y en este momento los flujos comerciales van a empezar a variar, y poco a poco vamos a ver cómo el aceite africano comienza a desbancar a ese aceite bético, a ese aceite de la actual Andalucía, en el abastecimiento de Roma y en general en las rutas mediterráneas, en los mercados mediterráneos, sobre todo del Mediterráneo occidental. Y empezamos a ver cómo frente a esas panzuditas, esas gorditas Dressel 20 que veíamos antes, comienzan a aparecer estos repertorios anfóricos que van a marcar el comercio de aceite, que nos van a marcar las rutas comerciales desde el norte de África, no solamente hasta Roma, sino hasta el limes, y ya os digo que en torno a todo el Mediterráneo central, hasta incluso el siglo VII, avanzando más allá incluso de la desintegración del propio imperio. Es verdad que también se va a producir vino en el norte de África, pero en un volumen mucho menor. Realmente el producto estrella, el producto que va a marcar la gran economía interprovincial en época bajo imperial y más allá, va a ser este aceite del África proconsularis, sobre todo, fijaros, de los entornos de Túnez. Aquí en este plano vemos todas las zonas en las que es de concentración de talleres anfóricos, de Figilinae anfóricas, con este tipo que es el Ki 35, que es el más característico del siglo V y del siglo IV, con esta importante concentración en los entornos del actual Cartago y de Cap Bon. Fijaros, este puntito dentro en el interior del plano es nuestro yacimiento, nuestro perdido y remoto Gensirnich, que estaría conectado, el aceite que se produciría en este enclave, y el aceite al que hace mención la Lex Adriana que hemos encontrado en este enclave se comercializaría gracias a estas ánforas. Realmente, como hemos visto, hay un primer momento en el que África del Norte no produce aceite, al menos en unas cantidades significativas. En un primer momento, ya desde el siglo II, ya tras la Segunda Guerra Púnica, África se va a especializar sobre todo en cereal. Y será a partir de Augusto y de forma ya muy activa con César cuando se empiecen a gestionar y a impulsar desde el propio imperio, desde los propios emperadores, empiecen a impulsar la producción de vino y aceite, sobre todo de aceite, en el norte de África, vinculada con ese gran comercio interprovincial y teniendo siempre en mente la necesidad de abastecimiento de la capital. Estamos en los prolegómenos, todavía el norte de África no está abasteciendo Roma, todavía no está formando parte de San Nona, pero estamos viendo los movimientos que van a llevar a ese proceso de intensificación de la producción aceitera. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la propiedad agraria del norte de África. Hay un texto maravilloso de Plinio en el que dice: 6 propietarios poseían la mitad de África cuando Nerón los hizo ejecutar. Nos está hablando, por un lado, de la tremenda concentración de tierras, eran 6 propietarios, imaginaros las que tenían todo el África, y además de un proceso que se inicia ya posiblemente en época de Nerón, incluso antes, que es la asimilación o la adquisición por parte del fisco imperial de estos grandes territorios. Serán los emperadores los que ostenten la propiedad de la mayor parte de los territorios agrarios de África o de una buena parte de esos territorios agrarios. Y eso va a permitir que esa política dirigista en lo agrario se haga más evidente y más ostensible en el norte de África que en cualquier otro territorio, porque ellos mismos son los propietarios y ellos mismos son los agentes de esa producción y también de esa comercialización de esos excedentes agrarios. Y muy pronto vamos a empezar a detectar algo que no sucede tampoco para ninguna otra parte del imperio, que es que se toman medidas legales
para dirigir y para potenciar la producción de esos dominios imperiales, evidentemente, la producción del norte de África. Así, muy pronto tenemos la Lex Manciana. Sabemos que es una ley que conocemos muy brevemente, desgraciadamente solo ha aparecido en un epígrafe en Hetchirmetich en 1896. Aquí tenéis en este plano, se ven todas las grandes inscripciones agrarias del norte de África en la que se recogen precisamente estas disposiciones imperiales destinadas a potenciar, a organizar la producción del norte de África. Y como veis, la mayor parte de ellas se concentran en este valle del que hemos hablado y hablaremos más, de este valle del Bagradás, con nuestro yacimiento de Hetchirmetich, que lo tenéis aquí resaltado. La primera de estas inscripciones, la de Hetchirmetich, se encontró, aquí lo tenéis, muy cerca del actual, de nuestro yacimiento, en 1896. Y en esta disposición, ya en época Flavia, Vespasiano o incluso anterior, se fijan que los contratos de arrendamiento, o sea, se fijan las normas por las cuales se llevan a cabo esos procesos de arrendamiento de esos territorios, de esos fundi, de esas fincas imperiales. De la ley Adriana, antes del hallazgo de Hetchirmetich, de nuestra inscripción, de la que vamos a hablar ahora, solo conocíamos, es una ley que sigue la normativa de la Lex Manciana, que lo que hace es ampliarla, modificarla y hacerla y dar más incentivos para la producción agraria, sobre todo de vino y aceite. Ahora veremos cuáles son esos incentivos que ofrece. La conocíamos muy poco, solo había una mención en una ley de Sokelnitz, me mataría Hernán, con mi pronunciación del árabe, el que es filólogo y pronuncia perfectamente el árabe, cuando le veas el vídeo, Hernán, discúlpame, solamente mencionaba esa Lex Adriana, y luego tenemos una serie de inscripciones que se conocen como Sermo Procuratorum, que son unas adaptaciones concretas específicas de esa Lex Adriana para ciertas fincas imperiales, pero desconocíamos por completo el texto de la Lex Adriana. Sabíamos que existía gracias a esas inscripciones del Sermo Procuratorum, que aparecieron en Inguasel, en Yamala y en la Deblia, muy cerca todas de ellas en este entorno del Bagradás, en el entorno de Hetchirmetich, hasta el hallazgo de la inscripción de 2016. Bien, esta lex se llama Lex Adriana de Agris Rudibus et ius cuiante decen annos omisi sunt Escalendis, perdonad que es que se ve fatal la pantalla, ya esa ya no me la sabía de memoria, es decir, reglamento de Adriano relativo al cultivo de las tierras en barbecho o aquellas que han sido abandonadas durante los últimos 10 años, y en ella se describen el sistema de explotación. Realmente es un sistema de explotación de colonato. Lo que hace el emperador es entregar la explotación de las tierras a los colonos prácticamente en un régimen de semipropiedad, porque las van a disponer de forma vitalicia, incluso hereditaria, y a cambio de ellos, a cambio de esta cesión de las tierras, lo que recibe es una parte de la cosecha, la parsa agraria, normalmente un tercio, y además esta recogida de este impuesto no se realiza de manera directa, sino gracias a unos intermediarios que reciben el nombre de conductores. De esta manera, esos dominios imperiales son gestionados desde asentamientos rurales por parte de estos colonos, que reciben el nombre de colonos aparcelos, colonius partitarius, y de esa manera explotan la producción. ¿Qué implica la ley Adriana? La ley Adriana pone el acento en la necesidad de cultivar aquellas tierras agrestes, aquellas tierras que no estaban puestas en cultivo, o incluso, fijaros, va más allá de la Lex Manciana, que también hablaba de este supuesto. Al emperador lo que le interesa es que toda la tierra, evidentemente, se roture. Va más allá, incluso dice, aquellas que lleven 10 años sin trabajarse, es decir, que pudieran estar en manos de los conductores o de otros colonos que no las estuvieran poniendo en roturación, en cultivo, directamente pueden ser tomadas por estos colonos. Y además da un periodo de exención precisamente para potenciar el cultivo del olivo. Sabéis que el olivo es un árbol que tarda mucho. También la vid tiene un tiempo de carencia, y eso hace que muchas veces los agricultores se inhiban en la producción o en la plantación de estos cultivos, optando por cultivos de añada, cultivos anuales como el cereal o la leguminosa, que además están en la base alimentaria
alimentaria. Estos cultivos, la vid y el olivo, que son especulativos y que tienen este carácter, esta vinculación con el gran comercio interprovincial y con la comercialización en torno al Mediterráneo, requieren de un periodo previo en el que no dan fruto. Y Adriano, que lo sabe, les dice: no os preocupéis, durante los 10 primeros años no me vais a pagar nada, todos aquellos que plantéis olivos, y los que plantéis vid serán 7 años los que no tendréis que pagar impuestos. Imaginaros el impulso. Todo esto nos explica por qué para finales del siglo III el África romana está en condiciones de asumir el abastecimiento de la gran capital del imperio y el abastecimiento de buena parte de ese Mediterráneo central y del limes. Y con esto ya vamos avanzando. En el Sermo Procuratorum, que era una de estas adaptaciones de la Lex Adriana, se lee lo siguiente, que me apetece leerlo y que creo que es muy significativo. Dice: debido a que es asiduamente atento, habla de Adriano, a los intereses de la humanidad, ordena que todas las partes de los campos que son adecuadas para las aceitunas o vides, así como los cereales, deban estar bajo cultivo. Por lo tanto, con el permiso de la Providencia, todo el mundo tiene la autoridad de ocupar incluso aquellas parcelas que están en los siglos cedidas, lo que se incluye en la ley de Adriano en relación con las tierras baldías y las que no hayan sido cultivadas durante los 10 años consecutivos. Pues precisamente esta ley, de la que conocíamos solamente este pequeño párrafo y alguna parte de su reglamentación en estas rescriptio imperiales, como la de la Deblia, aparece por primera vez prácticamente completa en nuestro yacimiento perdido en la profundidad de Túnez de Gensirnitz, un yacimiento del que no se conocía nada y que además nos permitía, si os fijáis, todas las inscripciones que hacen referencia a estas grandes inscripciones agrarias, quitando la de Leila Deblia, son muy antiguas y no tienen contexto arqueológico. No conocemos los yacimientos de las que provienen, no podemos analizar cómo eran físicamente esos espacios de colonato, cómo se articulaban. Sabemos mucho de esa articulación de la propiedad privada, de las villas romanas, pero muy poco de la articulación de esos asentamientos de colonos. Y Gensirnitz nos permitía entender el contexto de la ley adriana y llevar a cabo la intervención de la que os hablará Eva a continuación. Un yacimiento, como veis, que se sitúa aproximadamente a 180 kilómetros de la capital de Túnez, aproximadamente en el valle del actual Merjerdá, el antiguo valle del Bagradás, que era la zona en la que se concentraba esta producción oleícola en época bajoimperial, en época romana, conectada con la calzada que conectaba Cartago con el interior del territorio del África proconsularis. Aquí tenéis, por primera vez vais a ver la inscripción, tampoco creáis que la vais a ver mucho porque los epigrafistas son tremendamente celosos y nos dan las imágenes contadas. No vaya a ser que alguno del público sepa latín y la descifre y se acabe la propiedad intelectual. Ya os digo que le hemos suplicado a Hernán fotos y hemos tenido que buscar fotos nuestras allí de refilón porque no había manera. Y por favor, que no se pueda leer, no os preocupéis que no vais a poder leerla ni aunque quisierais. Ahora os vamos a contar por qué, porque el estado de conservación tampoco es tan bueno como les gustaría a ellos. Aquí tenéis la ley en el momento del hallazgo de este cipo. El primer fragmento que se encontró es este gran fragmento, el fragmento A, que es el que estáis viendo, y luego más tarde en una montonera de piedras se encontró este fragmento, ahora hablaremos de ellos. Realmente lo que hemos encontrado, lo que se encontró Ali Sherif en Gensirnitz, es la copia en piedra de un documento oficial que se debía encontrar en bronce, tallado en bronce, bien en Roma, bien en Cartago o bien en ambas ciudades, un reglamento oficial que, como sabéis, estas tablas se mostraban en las ciudades. Lo que hacen los colonos de Gensirnitz es decir, me voy a hacer una copia yo para mi colonato, para mi asentamiento, no vaya a ser que vengan los conductores y quieran saltarse este periodo de carencia. Yo tengo la ley aquí y yo sé que no tengo que pagar impuestos durante tanto tiempo, mira que aquí lo pone, una medida un poco de protección frente a estos conductores. Además, sabemos que es un dominio imperial, lo contará Eva, no solo por la aparición de la Lex Adriana, nos planteamos si podía estar movida, si no podía ser el lugar de origen, claro, no sabíamos nada del yacimiento cuando empezamos,
trabajamos, pero en ese año 2019 tuvimos la inmensísima suerte, yo no sé, es que todo nos iba de cara hasta que de repente, no os digo por cómo nos empezó a ir, de encontrar un término agrario, un terminus agrorum, en el que ponía caesaris de un lado y por otro lado el nombre de un propietario privado, es decir, un elemento, un mojón de delimitación de parcela que nos decía claramente que nosotros estábamos en esa finca imperial. Un yacimiento que tiene una, bueno, que ahora mismo está en unas tierras agrestes y muy complicadas de acceder, pero que también era así en la antigüedad. Y una cuestión que muchas veces olvidamos desde Europa, incluso los que venimos de pueblo. Europa lleva mucho tiempo con el campo mecanizado, con la presencia de tractores. Uno va al campo y anda por caminos. Cuando uno llega a Túnez, esa presencia de los tractores, de las formas de arar mecánicas, no es tan evidente y lo que nos encontramos es que tenemos que andar por las lindes de los cultivos de cereal para llegar al yacimiento. No hay forma de llegar ni siquiera con todoterreno. Y eso también condiciona mucho o ha condicionado mucho la elaboración del proyecto por las fechas en las que podíamos abordar la excavación. Y además teníamos un tramito. Fijaros, y esto con el sol tunecino no es ninguna tontería, donde dejábamos los coches y donde teníamos el yacimiento. Se bajaba medio bien por la mañana, pero os aseguro que se subía bastante peor luego después de comer. Y los sistemas de transporte, nosotros no, pero todo el equipo más pesado bajaba gracias a las acémilas, a los burros que nos permitían al menos llegar al yacimiento, transportar los elementos de más peso, es decir, un yacimiento con una cierta complejidad, también logística, bastante complejidad, bueno, que simplemente os quería compartir para que veáis además el entorno, el territorio, un territorio agreste. Realmente lo que estaban colonizando estos colonos que mandaron transcribir la ley era un territorio complicado desde el punto de vista de la roturación y de la explotación. Y nos centramos ya en la ley, aquí la tenéis, son 2 fragmentos, esto realmente es un zoom para que intentéis ver, o no sé si se ve bien, el abigarramiento de letras que tiene la ley, imaginaros tener que leer esto, es un prisma que está tallado en 3 de sus caras, la cara posterior no está tallada, posiblemente debía estar apoyado en algún muro, o sea, no estaba pensado para ser leído más que en 3 de sus lados, comienza en esta parte que veis aquí, que es la cara A, continúa en la cara B, en la cara 1, eso es, la cara 1, la cara 2 y la cara 3, que es la que gira. De esa manera, la ley va corrida en una cara, continúa corrida en la otra cara y gira corrida en la otra cara. Y cada una de las caras tienen 83 líneas con 35 letras cada una, lo que nos da un texto bastante amplio de 3.000 caracteres. No está mal, o sea, la ley es muy detallada. Y la ley, esta inscripción, fue reutilizada como contrapeso de una prensa de aceite. Por eso estoy yo aquí, no por la ley, como podéis imaginar y como se ha visto ya al oírme hablar en latín, sino por su reutilización como parte de esta prensa aceitera. Se encontraron 2 fragmentos, el primero, el más grande, es este que se llama fragmento A, que se conserva bastante entero. Este fue el que apareció más o menos in situ en el yacimiento y aparece retallado en esta cara. Esta cara, que es la cara 2, aparece seccionada voluntariamente, ahora vamos a ver por qué, y ahí no se ha conservado el cuerpo epigráfico. Sin embargo, al hacer esta talla, se debieron fragmentar varios bloques con la inscripción y uno de ellos, este que tenéis aquí, fue hallado unos años más tarde en una montonera de piedras de las que encontramos en el yacimiento. Es una inscripción, aquí la tenéis, las 3 caras, que se conserva bastante bien en su cara A, que se conserva, bueno, su cara B está retallada, ya lo hemos dicho, fijaros cómo está voluntariamente seccionada, esta sería la restitución de la inscripción del cipo original. El fragmento B de la cara 2, bueno, se lee muy poco, y la cara 3, que sería el otro lateral, está también muy desgastado. Eso ha llevado a que Hernán y Ali hayan utilizado técnicas fotogramétricas y lumínicas, aquí tenéis algunas, para intentar llevar a cabo la lectura con luces rasantes para potenciar esas letras y poder completar esa lectura de la ley que parece que va a ser inminente su publicación.
O sea, esperemos que la próxima vez podamos traer imágenes de verdad de la ley y no esta cosa de os la enseñamos, pero no. Esperemos, bueno, yo creo que están trabajando duramente en ello. Es una ley muy complicada y además tiene este problema. ¿Por qué tiene este problema? ¿Por qué tiene esta conservación desigual? Por su uso secundario, por el uso secundario de este elemento pétreo. Aquí tenéis el desglose por caras de la inscripción. La cara A la tenéis aquí, esta es la que se conserva muy bien, se lee muy bien. La cara B, ¿os acordáis? Girando es la que ha sido seccionada voluntariamente y luego tiene un fragmentito conservado aparte. La cara 3 sería el giro, también sería una cara epigráfica y se ve muy, muy, muy mal, tienen muchas dificultades para leerla. Y la cara 4, que sería la posterior, no tiene, que tenéis aquí, no tiene inscripción. Y luego, claro, la pieza ha sido también tallada y modificada en su cara superior y en su cara inferior. En su cara superior encontramos estos encajes en forma de L y en su cara inferior estos encajes en forma de L. La pieza ha sido modificada y trabajada para convertirse en un contrapeso de una prensa de torno. Aquí tenéis, esta es una restitución ideal de cómo serían estas prensas tunecinas. Esta es la pieza, este es el bloque, es un bloque paralelepípedo con dos encajes laterales con forma de cola de Milano. Puede tener esta mortaja superior o no, en el caso de nuestra inscripción no la tiene, y se encajan este torno, que es el que hace bajar esta viga, como las grandes prensas de quintal que habréis visto muchos de vosotros todavía funcionando, o incluso en los museos etnográficos. Es el mismo sistema, con un sistema de torno hace bajar la viga y esa bajada de la viga espachurra el cargo, espachurra la aceituna, aplasta, perdonadme el espachurra, que de vez en cuando digo, bueno, a ver si alguien sonríe, pero veo que no, no sé si os ha aburrido ya, yo os he perdido, no, aplasta, estruja la aceituna que sale con todo el proceso de elaboración del aceite, que hoy de verdad no voy a aburriros con eso. Por lo tanto, esta pieza, que en origen es un elemento epigráfico legal, se convierte en uno de estos contrapesos. Para ello, ya lo hemos visto, se retalla una de las caras, ¿os acordáis? La cara 2 se retalla por completo y se generan estas muescas en la parte superior y en la parte inferior, que lo que nos están hablando es de dos momentos, de dos retalles sucesivos. En un primer momento se retalla esta cola de Milano y esta cola de Milano, y lo que estaría apoyado sería la cara 3. Fijaros, eso explicaría, como ha estado funcionando en ese movimiento de presión la cara 3, por qué no encontramos prácticamente campo epigráfico, o el campo epigráfico está más degradado en la cara 3. En algún momento, vemos aquí además en algunos puntos cómo se rompe la piedra, debió haber algún problema con el encaje de la madera en la piedra y se retalla, se gira el bloque y se genera una nueva talla, aquí la tenéis, que sería la roja, que es la que vemos en esta imagen, con la inmensa suerte de que se apoya en esa cara, bueno, con la inmensa suerte se apoya en la cara 2 y posiblemente al apoyarla en la cara 2 es cuando se secciona esa cara 2 para generar una superficie plana de presión y evitar a lo mejor la oscilación que había podido provocar la primera rotura de la pieza. Claro, evidentemente, en la cara 3 ya hemos visto que hay un momento que está apoyada y que está sometida a la presión, la cara 2 se recorta y menos mal que la cara 1 va a estar siempre exenta, no va a tener esta fricción. No sé si queda más o menos claro porque la ley se desgasta de una manera o de otra. Es muy habitual, no penséis que tenemos algo excepcional en Genschirnitz, que una de estas inscripciones, ya sean funerarias, ya sean legales, ya sean honoríficas, sean reutilizadas como contrapesos en el siglo IV y en el siglo V. En este momento ya habrían perdido su validez legal o su validez conmemorativa o incluso la memoria de los señores y de las señoras a las que mencionaran, si son epígrafes funerarios, se reutilizan porque son muy cómodas, porque son prismáticas, porque encajan muy bien con la realización de estos contrapesos y vemos como incluso en Ukimayus, que es una ciudad muy cercana a nuestro yacimiento, aparecen innumerables inscripciones, bueno, innumerables, a lo mejor me he pasado, pero bastantes inscripciones, 10, 12 inscripciones reutilizadas, que las tenéis como contrapesos. Contrapesos de esta prensa, que además requeriría de un encaje posterior, que es el que tenéis aquí, para generar este sistema de madera que permita enganchar la cabeza de la viga para que no se eleve cuando están realizando la presión, y que requieren también de una zona de presión en esta zona, que en el caso del norte de África está formada por estas gigantescas bases de piedra, que creo que se pueden ver muy bien porque aquí tenemos la escala humana de Ana y de Eva y se pueden ver muy bien el tamaño que tienen.
Simplemente para que veáis así, bueno, pues uno de estos yacimientos bien conservados, nuevamente de Uquimayus. Este contrapeso, en este caso, no es la reutilización de ninguna inscripción, es simplemente el contrapeso con esta gran base de piedra y estas cubetas a las que derivaría el aceite, donde se realizaría la decantación ya para, bueno, pues para su procesado definitivo. Con esto ya acabo. Nosotros cuando llegamos entendíamos mal el contrapeso de Gensiurnitz, precisamente por esa doble talla, también porque es una tecnología de prensado muy diferente de la que encontramos en la península ibérica, que era la que yo manejaba más en ese momento. Ahora esto ya me he puesto las pilas y ya manejo muy bien también la tecnología de prensado del norte de África y podemos entender mejor el yacimiento. Y cuando empezamos a desmontar el yacimiento fue cuando vimos que la inscripción aparecía reutilizada justo como contrapeso más o menos in situ y diversos elementos de los que os hablará Eva que nos indican que estamos ante una almazara y nos confirman esa utilidad de contrapeso de esa ley en un segundo momento. Me estás pisando la charla. Ya. Es que me han dejado hablar de epigrafía y cuando uno no se siente seguro de una cosa yo creo que mastica más, ¿no? Si hubieran sido mis prensas hubiera ido más al grano, discúlpame. Sí, no, ya tus alumnos te conocen, no me preocupa. Pues como todo proyecto de investigación, que supongo que todo el mundo viene aquí y explica las mismas cosas continuamente, como todo proyecto de investigación que se enfrenta a una campaña en el exterior, necesita obligatoriamente de una fase previa de planificación de qué vamos a hacer en esa campaña. No podemos enfrentarnos a 10 días de trabajo, porque al final las limitaciones de presupuesto y las limitaciones también del equipo y de todo lo que podemos llevar implica que se reducen cada vez más los objetivos que podemos llevar a cabo, requiere, por lo tanto, una tarea previa de planificación para saber qué estamos buscando en nuestro yacimiento y cómo podemos conseguirlo. Normalmente el flujo de trabajo no es como el que está expuesto, sino que es más bien al revés, es que necesito que me cuente el yacimiento y cómo voy a conseguirlo. De manera que esos resultados que voy a obtener con las preguntas que yo estoy haciendo al yacimiento, con estas diferentes líneas de trabajo, me van a ofrecer unos resultados, unos datos que voy a poder interpretar para sacar unas conclusiones y comprender el yacimiento más o menos, como veremos a continuación. Y los límites de las limitaciones temporales y de presupuesto de nuestra primera campaña contaban con el beneficio de haber podido asistir en una campaña anterior, en la primera campaña, el 2019, me parece que fuimos en enero, en uno de los inviernos más fríos y más húmedos que ha sufrido Túnez en los últimos años. Y lo planteamos únicamente para ver el yacimiento, que no lo conocíamos, solo lo conocían Hernán y Ali, los otros dos investigadores del proyecto, y necesitábamos ver cómo era el sitio, si podíamos llegar, qué podíamos llevar y cuántas personas necesitábamos para llevar a cabo el trabajo. Contábamos con esa campaña previa y nos planteamos simplemente 4 objetivos básicos. Teníamos todavía en mente plantear un posible sondeo de excavación, pero partimos de 4 objetivos básicos, que son los que veis aquí. Algo que parece sencillo, pero no lo es tanto, que es la documentación de las estructuras. Nosotros siempre partimos de una documentación gráfica necesaria para el análisis, la interpretación de esos elementos arquitectónicos, esas estructuras que nosotros podemos encontrar en campo. La prospección geofísica para ver un poco más allá de la superficie y conocer realmente con qué estructuras contamos dentro de nuestro yacimiento. La prospección visual, que es la que nos permite obtener esos materiales arqueológicos con los que podemos caracterizar no tanto funcionalmente, sino más bien cronológicamente nuestro yacimiento. Y, perdonadme, y tuvimos que incluir como objetivo allí ese tratamiento de los materiales. Estas excavaciones en el exterior al final implica que no puedes sacar los materiales del país y por lo tanto todo el trabajo de documentación tiene que hacerse allí in situ, en las condiciones que ya veremos a continuación. Como decía, lo que parece más fácil, que es la documentación de las estructuras, no es tan sencillo nunca y en este caso fue un poco infierno porque lo que nos encontramos en nuestra primera visita en enero era un poco de vegetación
cubriendo las estructuras de esa edificación principal que estaba a la vista, pero al ser uno de los inviernos más húmedos y más fríos, lo que nos encontramos en el mes de julio no era un secarral, sino una vegetación de 1,5 metros de alto, como podéis ver en esta imagen, que nos llevó demasiados días en limpiar todas esas estructuras. Además, se concentraban especialmente en esa almazara que os ha descrito anteriormente Yolanda, haciendo más compleja la tarea de esa limpieza del área de intervención. La documentación de las estructuras es un poco problemática en todos los casos, y una vez que conseguimos eliminar la vegetación, requirió de una limpieza manual que se lleva a cabo en todos los casos de la misma manera, una limpieza manual no solo para preservar la integridad de las estructuras, sino para recuperar también todo tipo de material arqueológico que nos pueda aportar información sobre el yacimiento que estamos interviniendo. En este caso, como decía, es un trabajo manual y muy costoso, como podéis ver en esta foto hecha por un fisioterapeuta que se encargó de señalar todos los problemas que podíamos tener en el trabajo de campo. Y finalmente, una vez limpias y descubiertas todas esas estructuras pertenecientes no solo al edificio A, sino todos los elementos circundantes que podían estar, que habían emergido de la superficie, pudimos llevar a cabo esa campaña de documentación real. Nosotros, al trabajar en un yacimiento en el extranjero, necesitamos obtener toda la documentación posible para poder trabajar con facilidad después en nuestro lugar de origen, nuestro centro de trabajo, y empezamos con el método de documentación más sencillo, que siempre es la fotografía. Todo el mundo tiene cámara de fotos, un móvil para hacer las fotos, y se hizo un barrido completo de todos los elementos estructurales que podíamos ver en superficie, no solo los pertenecientes al edificio principal, a la almazara, y aquellos componentes que caracterizan este tipo de instalaciones, sino un barrido por todo el área del yacimiento que ocupa ese cerro que habéis visto en las imágenes anteriores, para poder determinar la configuración de esas estructuras en conjunto. Y gracias a las tecnologías actuales, con tan solo una cámara de fotos, incluso con un móvil en este caso, pudimos hacer un modelo digital del yacimiento a escala y en 3 dimensiones, simplemente utilizando un teléfono móvil con un invento casero creado allí mismo por el maravilloso equipo alemán que nos acompaña siempre. Tuvo el valor de poner su móvil en un vástago de 5 metros de alto y hacer una batida de imágenes a diferentes alturas y con diferentes inclinaciones para elaborar a través de un programa de fotogrametría este modelo digital en 3 dimensiones y a escala de nuestro yacimiento, con el que hemos podido trabajar perfectamente desde nuestras casas. Y un elemento esencial dentro de esta línea de trabajo de la documentación de las estructuras es la parte topográfica. Nosotros podemos tener la imagen que habéis visto antes, podemos tener nuestro yacimiento en 3 dimensiones, pero no es nada si no sabemos ubicarlo en el plano dentro del globo terráqueo. Yo puedo tener este dibujo también hecho, puedo tener este croquis hecho por el Juanjo, que nos acompañaba en la excavación, pero si no puedo decirte unas coordenadas exactas, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. De manera que tuvimos que llevarnos la estación total, que cargó el burro muy convenientemente hacia arriba y hacia abajo del yacimiento todos los días y tuvimos que trabajar con una red de coordenadas locales, puesto que no existían bases topográficas y no hay tampoco una base cartográfica como la que tenemos aquí a través del Instituto Geográfico Nacional. Por lo tanto, usamos coordenadas locales para luego trasladarlas a coordenadas absolutas y poder ubicarlo en el mundo. Los primeros resultados de esta línea de documentación, aparte de millones y millones de imágenes diferentes, son estos planos que nos permiten trabajar desde casa y seguir analizando estas construcciones desde nuestros trabajos, desde nuestros despachos. En este caso tenemos la construcción principal, esta almazara,
con diferentes elementos estructurales que se pueden ver alrededor, que en el proceso de limpieza salieron a la luz. Había más elementos que se topografiaron un poco más hacia el oeste, pero esta es la parte principal en la que se concentra la intervención de la campaña del 2019. Y fuimos un poco más allá, aprovechando que no podíamos excavar porque no teníamos más tiempo, fuimos un poco más allá y cogimos una red de cotas para poder crear este modelo digital del terreno que nos permite no solo visualizar cómo es esa orografía del cerro que está ocupando el yacimiento, sino que también nos va a permitir planificar acciones futuras teniendo en cuenta esas vertientes, esas inclinaciones dentro de nuestro área de acción. El segundo objetivo es la prospección geofísica, y esto lo he dejado por escrito porque soy incapaz de recordar cómo funciona cada una de las tecnologías. Las desarrollaron los 3 componentes del equipo alemán de la Universidad de Marburg, dirigidos por Felix Teichner, y conociendo el terreno se plantearon el uso de 2 técnicas diferentes. La primera de ellas es la que veis en pantalla, el geomagnetismo, que mide esas variaciones del campo magnético local. Lo realizan configurando una malla de líneas para guiar la obtención de datos con este aparato en el que a través de 5 sondas, lo han acoplado, lo han fabricado ellos para poder circular por todo tipo de terrenos, lo han hecho muy bien, 5 sondas montadas sobre estas ruedas para poder recorrer con facilidad y en bandas paralelas a cualquier tipo de superficie. Con esta tecnología pudieron revisar una superficie de casi 2.500 metros cuadrados, ¿sí? Obteniendo unos datos que son los que veis en pantalla, que realmente no se entiende absolutamente nada, a no ser que seas un especialista y sepas depurar toda esa información. La segunda técnica que utilizaron fue la de resistividad geoeléctrica. También tenéis los detalles ahí apuntados, con unos resultados más o menos similares. Nosotros no entendemos nada si no nos los traducen. Pero la aplicación de esta técnica es mucho más sencilla porque es más accesible. El uso de este aparato son simplemente unos electrodos que se introducen en el terreno y inyectan una corriente en el subsuelo para medir esa diferencia de resistencia a la electricidad de lo que existe bajo la superficie. Y, como decía, la comodidad de poder acceder a mayores espacios hizo que prospectaran una superficie mayor, casi 2.700 metros, ampliando hacia el sur, en este caso, esa superficie prospectada. Y partiendo de esos resultados que habíamos visto parcialmente en campo, no pudo sorprendernos más el plano que nos enviaron cuando nos llega este plano perfectamente claro y sobre todo coherente con lo que nosotros habíamos visto en campo. Muchas de las estructuras, bueno, las estructuras que veis en color negro son las que afloraban a la superficie, no solo el edificio principal de la Almazara, sino algunas alineaciones de muros y sobre todo gran cantidad de sillares alineados que debían marcar el discurrir de diferentes lienzos de muro que se habían perdido. Por lo tanto, como podéis ver, estas 2 técnicas aplicadas y con los datos depurados conjuntamente nos ofrecieron estos resultados con un edificio B de gran tamaño, perfectamente estructurado con sus espacios interiores y posiblemente distribuidos en torno a algunos espacios al aire libre, algunos espacios abiertos, con una orientación diferente al edificio A, pero coincidente con algunos de los muros que ya habíamos descubierto a través de la limpieza manual. Y sobre la misma zona aproximadamente, un edificio C, que es el que veis en verde, no sé si el texto se ve lo suficientemente bien, sí, con una orientación también diferente y también coincidente con algunos de los muros que ya habíamos limpiado en superficie. Hay otra serie de elementos que detectaron, los que están en color rosa, que son inconexos entre sí, pero que en algunos casos sí que coinciden con las alineaciones generales de esos sillares que ya conseguíamos ver y que topografiamos en el proceso de documentación.
Es interesante también las estructuras asociadas a este edificio A. Nosotros limpiamos todo lo que correspondía a estos muros que veis en negro, pero toda la parte de los lienzos estaba derrumbada, que es lo que detecta estas prospecciones geofísicas. Todo el derrumbe de los muros son los que se acumulan en la zona sur y en la zona occidental, pero podemos ver incluso que el edificio tiene continuidad, aunque nosotros no lo percibíamos en superficie porque no se veía absolutamente nada, tiene continuidad hacia occidente, hacia la parte alta del cerro. Al menos una estancia más y 2 estancias posiblemente subdivididas. Es sorprendente el resultado, cada vez que lo veo no, no me puedo creer que se vieran tantas cosas. Y el siguiente objetivo, que también dio muy buenos resultados, tengo que decir, que no lo he comentado, que no teníamos tiempo suficiente como para afrontarlos de forma separada, sino que el equipo se dividió, cada uno su especialidad, a las diferentes actividades en los diferentes objetivos que nos habíamos planteado. El equipo alemán se centró en la geomagnética, nosotros nos centramos en la limpieza y en el análisis de las estructuras, y el compañero de la UNED, Juanjo, y la especialista en cerámica, Fatma Haddad, de la Universidad de Cartago, se encargaron de esa prospección superficial del terreno para conseguir materiales que nos permitieran otorgar esa funcionalidad y esa cronología al yacimiento, por lo menos una aproximación más o menos general. Este trabajo de prospección, nosotros íbamos con muchas expectativas, teníamos todas nuestras esperanzas puestas en recorrer el campo de todo Túnez, pero tuvimos la mala suerte de que el propietario de los terrenos todavía no había recogido el cereal, no había segado, por lo tanto, nuestro trabajo de prospección se limitó a aquellas zonas que no estaban cultivadas. Como podéis ver en las imágenes, las zonas con el cereal crecido o las zonas que habían sido cultivadas recientemente, no podíamos siquiera ver la superficie del terreno, por lo que tuvimos que descartar obligatoriamente la revisión de todas esas áreas. Por lo tanto, lo que hicimos fue limitarnos a esas zonas no cultivadas con una superficie más visible. Y conociendo el yacimiento, lo dividimos en estas zonas de prospección, segmentadas únicamente por las características del terreno. Están diferenciadas todas las vertientes de esa colina, la vertiente, el lado oriental, que es el que ocupa la mayor parte del yacimiento, con todas las vertientes hacia el lado oeste, que son las más pronunciadas, y con 3 zonas que vamos a ver un poco más en detalle, que tenían unas características especiales propias. La primera es la D, que veis aquí, es una pequeña mancha en el yacimiento, pero es una enorme fosa de expolio. Todo el yacimiento estaba agujereado con socavones en los que no sabemos qué había, pero se debieron llevar algún tipo de pieza de mayor importancia o de otro tipo de material de más riqueza, que no fuera piedra, y todo el cerro estaba lleno de socavones. El más grande es este de aquí, que medía casi 3 metros de diámetro. Y en la limpieza de ese gran agujero de expolio se encontró gran parte de los materiales que recogimos para esta revisión, para ese análisis que nos aportara datos cronológicos. Como podéis ver, los fragmentos recogidos son muy pocos, tan solo 149, de los que solo 19 aportan información cronológica. Todos ellos aportan información tipológica, pero no todos tienen por qué ofrecernos ningún tipo de información sobre su datación. La segunda de las zonas es el área de limpieza en el que nos concentramos, donde se encuentra esa almazara y las estructuras circundantes, que si os fijáis en el rosco, ofrecen tan solo un 6% de los materiales totales recogidos. Y la zona H, que forma parte también del yacimiento. Habíamos tenido noticias, gracias a Ali y a Hernán, sobre la presencia de algunos epígrafes de carácter funerario en esa zona H, en el cerro de al lado, que es el que veis en primera línea en la imagen, mientras que el cerro, el que veis agujereado, ese es el cerro donde está la mayor parte del yacimiento de Genchirnis. Pues esta zona H
contaba con esos fragmentos de epígrafes funerarios y sí que aportó una serie de materiales relacionados con ese mundo funerario, aunque no podemos todavía confirmar esa funcionalidad porque no se han hallado ningún tipo de restos óseos en superficie todavía. Y por último hay que mencionar que el yacimiento no se limita solo a las áreas que están marcadas con colores, estas son las áreas que nosotros hemos podido inspeccionar, pero el yacimiento continúa más allá y prueba de ello es este puntito que se ve muy mal porque está crecido todo el cereal, pero cuando está recogido se ve perfectamente el agujero del pozo que es el que veis en la imagen superior y que yo creo que esta imagen ya la has puesto tú, Yolanda, que en el brocal de ese pozo tiene una pieza también propia de estas... No las habías puesto. Tiene una pieza propia de estas instalaciones de prensado como las que habéis visto en las imágenes anteriores. Por lo tanto, el yacimiento es mucho más grande de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Los objetivos 3 y 4 van muy unidos porque es ese tratamiento que tuvimos que hacer obligatoriamente allí de todos los materiales recogidos en campo. Veis el proceso de lavado, muy bucólico, en una zona de jardín al lado del hotel, el siglado y el clasificado y el fotografiado de los materiales para poder traer toda esa documentación y poder trabajar con ella desde los diferentes puntos del equipo de trabajo. Y es necesario mencionar la cantidad de piedra recogida y revisada dentro del yacimiento. Nos llamó mucho la atención en una de las primeras visitas la cantidad de inscripciones por todas partes en todos los yacimientos que visitábamos. Debía haber millones de expertos en tallar piedra y se dedicaban a tallar cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de soporte y uno de los objetivos era también revisar todos esos materiales para ver si conseguíamos obtener algún fragmento más de esa Lex Adriana, que sabemos que todavía tiene fragmentos por ahí pululando, o cualquier otro tipo de inscripción que nos ayudará a interpretar algo más sobre nuestro yacimiento. No fue mal porque después de revisar una montonera de piedras tan alta como una persona, este montoncito sí que tenía algún tipo de restos de inscripción, sobre todo de carácter funerario, como las que habíamos encontrado en la zona H, y algunas todavía en proceso de lectura. Pero sobre todo la más importante es la inscripción que ya os ha comentado Yolanda, es ese hito delimitador que veremos un poco más adelante. El resultado de este objetivo 3 y 4, que es esa recogida y documentación de material, es una muestra de lo que veis aquí. Son diferentes soportes y diferentes formas de plasmar, de representar esos materiales arqueológicos. Pueden ser un poco más visuales para distinguir los diferentes colores de los materiales, puede ser un poco más artístico, como la fotografía de la lucerna que encontramos con su sello en la base, y los dibujos más técnicos, los que más nos sirven a nosotros, son estos con los que podemos clasificar tipológicamente cada uno de los fragmentos que nosotros hemos encontrado y con los que podemos extraer esa información cronológica por comparación con los elementos hallados en otros yacimientos de ese mismo territorio. Y, como decía, los diferentes resultados de esos diferentes objetivos lo que nos aportan es un montón de información que nosotros analizamos para obtener estos resultados. Esta lámina, que ya la había puesto antes Yolanda, explica muy bien todos aquellos elementos que forman parte de una instalación de prensado y que nos dan las pistas para conocer no solo, o sea, para constatar que es una instalación de prensado, pero también para saber cómo funciona y cómo se distribuyen los diferentes espacios. Lo estás analizando ahora mismo. Ya os ha comentado Yolanda, la Lex Adriana aparece precisamente en este hueco, dentro de esta gran sala que hemos denominado un espacio diáfano, que, siguiendo el esquema realizado por Yolanda, formaría parte de esa zona de accionamiento de la prensa de viga y torno. Como veis aquí, el contrapeso descansaría en el pavimento en la parte inferior y permitiría el accionamiento por parte del operario de turno a través de esas maderas que permitirían hacer girar el torno. Por lo tanto,
no supone ningún problema la interpretación de este espacio como la sala de accionamiento y tampoco supone un problema la interpretación de la sala F, la que veis aquí, como esa zona de prensado, por una serie de elementos y características técnicas en la construcción de la sala que nos permiten atribuirle esa funcionalidad. Podéis ver en primer lugar esta pieza, que es la que ha puesto anteriormente Yolanda en diferentes ejemplos de yacimientos de la zona también, que es ese soporte que aguanta ese armazón de madera que sujeta la viga o el prelum de la prensa. Esta pieza, aunque está desplazada, como la podéis ver en la pantalla, está como caída hacia el interior, formaría parte del lienzo del muro, exactamente igual que en la imagen que veis en la reconstrucción que ha hecho Yolanda, y que forme parte del muro implica que ese muro está soportando una tensión y una presión por ese movimiento vertical de la viga mucho mayor que el resto de lienzos de muro de la misma construcción. Como podéis ver en la imagen, bueno, se llega a distinguir. Todos los muros tienen más o menos una medida aproximada de 50-60 centímetros y tienen una mampostería de tamaño medio, pero si os fijáis en los muros que forman esta sala de prensado, la anchura, que es este que veis aquí, la anchura alcanza 1 metro y está conformado por una serie de sillares de gran tamaño que son necesarios para darle esa fuerza al muro para la estabilidad de ese movimiento de prensa, o sea, para que pueda soportar ese movimiento de prensado sin venirse abajo. Por lo tanto, tanto el soporte del armazón de la viga como ese muro trasero nos dan pistas de qué es la zona de prensado, pero también ese preparado de pavimento cuya pavimentación última, o sea, la superficie de prensado la hemos perdido, no se conserva ningún elemento que podamos considerar como superficie de prensado, como las que hemos visto en las imágenes anteriores, pero se conserva únicamente ese preparado de pavimento, de rudus, de un preparado de piedras irregulares, porque no tienen por qué ser de conformación regular, son piedras irregulares apisonadas y unidas con tierra, que permiten generar esta plataforma de gran dureza y de gran estabilidad para poder asentar el solado de piedras encima. No nos queda nada de ese solado, como decía, pero la fuerza de este pavimento también nos permite otorgar esa funcionalidad de zona de prensado a la sala F. Y el el último elemento pétreo que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, aunque está muy machacado, es una pequeña pileta de piedra. No sabemos las medidas totales, no sabemos tampoco la profundidad total, pero forma parte de este tipo de instalaciones de prensado porque es el receptáculo de ese líquido de prensado para la decantación del aceite. Sabéis que, si no os lo explica después Yolanda, el aceite se tiene que decantar para extraer realmente ese líquido, separarlo de los componentes acuosos que se extraen de la aceituna, y por lo tanto necesita ese proceso de decantación. Este tipo de piletas de piedra son muy típicas en ese mundo tunecino, en el norte de África, en el proceso de decantación que decía del aceite. Por lo tanto, todos los elementos que fuimos capaces de documentar en campo nos llevan a interpretar, a constatar que se trata realmente de una almazara y que funcionaría más o menos como esta reconstrucción que veis aquí, que está como cortada, es la misma instalación, pero es un ejemplo de cómo funcionan estas prensas de viga y torno, que son las que se utilizan esencialmente en el mundo tunecino, pero son prácticamente las únicas que se utilizan en todo el norte de África. Como podéis ver, aunque este ejemplo tiene ese armazón de madera exento del muro, el nuestro en realidad estaría inserto formando parte del muro trasero, de ahí esa potencia que necesita para soportar la presión. Pero lo que es interesante de estas imágenes, por una parte, es el solado de la sala de prensado. Veis esa base de prensado o área de piedra con un enlosado alrededor que estaría sobre ese preparado de pavimento que teníamos nosotros en nuestra zona de prensado.
y que a través de unos canales permitiría el vertido del líquido hacia la zona de accionamiento, donde se encontraría esa pileta, en ese caso representada aquí por una pequeña cubeta de obra, parece, en la representación desarrollada por Yolanda. Como podéis ver en la foto, la zona de accionamiento del contrapeso está a un nivel inferior, a una cota inferior, no solo para facilitar el movimiento de la viga, el movimiento vertical, permite que la viga pase de horizontal a un poco inclinada para abajo y no tenga que estar subiendo y bajando y reventando el muro de la parte trasera, por lo tanto facilita ese trabajo de prensado de la aceituna. Y este desnivel es lo que nosotros no tenemos en nuestro yacimiento. Como podéis ver, todas las estancias de nuestra almazara están al mismo nivel, por lo tanto, lo que nosotros podemos observar en nuestro espacio en la zona de accionamiento es un pavimento o un nivel de uso mucho más posterior al de funcionamiento de esta prensa de viga y torno. Y seguimos con los resultados que obtuvimos. Esta es la pieza, el terminus o el hito delimitador que encontramos en el yacimiento. El yacimiento es el punto que veis aquí en el plano dentro de esta mancha verde y el hito delimitador estaba justamente en el arroyo al sur del yacimiento, a unos 90 metros de la almazara de distancia, estaba realmente muy cerca. Y, de hecho, el estar tan cerca es lo que permitió que nuestro barrido de buscar piedras como locos apareciera este fragmento. También es verdad que nos guiaron hasta ella para facilitarnos el trabajo. Todo el mundo de allí conoce mucho el campo y nos facilitaron el acceso a este elemento. Y la importancia de la piedra es precisamente la que ha mencionado Yolanda. Por un lado, por nuestro lado, tiene las siglas CAES, que forman parte de esa propiedad imperial, mientras que el lado contrario indica que es una propiedad privada y una propiedad privada a nombre de un personaje en concreto, cuyas iniciales son QPF y que, gracias al estudio que han hecho los dos epigrafistas del proyecto, ha permitido reducir el número de posibles afortunados propietarios a estos dos que veis aquí, que ni siquiera los voy a leer, de manera que es casi el gran hallazgo de la campaña de 2019, es este elemento que nos permite confirmar que realmente nuestro yacimiento es una propiedad imperial frente a la propiedad privada que quedaría al sur de nuestros dominios. Lo que ha hecho esta piedra es, en realidad, generar un replanteo por parte de los dos epigrafistas del proyecto. Se habían planteado que todo el valle del río formaba parte de los dominios imperiales gestionados desde Henschirnisch. Lo tenían sobrevalorado, creo yo. Y el hallazgo de este término ha supuesto un gran recorte de este dominio imperial, que se suponía que llegaría hasta la vía que pasaría por Mostis, un recorte que pondría ese límite en varios elementos geográficos que nos rodean. El arroyo donde se encontró el hito supondría el límite al sur, mientras que la línea de cordilleras, las líneas de montañas, lo limitarían al norte y a ambos lados, este y oeste. El segundo gran hito es el poder dar una cronología a nuestro yacimiento. Todos los materiales cerámicos analizados, aunque tan solo esos 19 nos ofrecían información cronológica, nos han permitido determinar que el yacimiento tiene un amplio espectro de ocupación desde el siglo II a.C., con estas primeras cerámicas de barniz negro, hasta el siglo VII después de Cristo, con estos elementos decorados ya típicos del periodo bizantino. No vamos a detallar las características cerámicas, simplemente mencionar que existen una serie de intermitencias, como podéis ver. Hay zonas, hay momentos en los que no parece que haya ocupación o muy poca ocupación, pero son datos preliminares con los que estamos trabajando. Los fragmentos que hemos recuperado son muy pocos y son todos de superficie, por lo tanto casi es una aventura plantear unas fechas claras de ocupación, sino que simplemente aventuramos
esta aproximación cronológica con un detalle muy importante, que es este incremento en el número de piezas correspondientes a los siglos II y III que mencionamos un poco más adelante. Podemos hacer también una aproximación funcional a las diferentes zonas del yacimiento dependiendo de los materiales que nosotros nos hemos encontrado. Ya tenemos el limes en la zona sur, las dos vertientes occidentales de los dos cerros podrían estar relacionadas con ámbitos funerarios. Hemos encontrado varias de las inscripciones funerarias en el cerro principal, mientras que ya conocíamos en esta zona H esa función sepulcral, y nos lo ha constatado la presencia de gran cantidad de materiales anfóricos muy relacionados con esos contenedores, funerarios en el mundo tunecino. Un detalle muy importante es la cantidad de materiales de la época colonial francesa del siglo XIX que encontramos concentrados específicamente en la almazara, en la construcción, en la edificación A, que nos están señalando una ocupación relativamente reciente del edificio y que posiblemente motivó la conservación de ese edificio y que nosotros pudiéramos documentarlas en superficie. Lo que tenemos, por lo tanto, es un yacimiento mucho más grande de lo que esperábamos, con una instalación claramente para la extracción de aceite, en la que se encuentra la ley correspondiente reutilizada como contrapeso, una instalación para la elaboración de aceite que la geofísica nos dice que es mucho más grande. No sabemos si para ampliar las zonas productivas o con zonas de almacenaje asociadas a esa producción de aceite, y obviamente con una serie de espacios ocupados. No sabemos si de carácter únicamente productivo o si están relacionados con un ámbito habitacional, que eso habrá que descubrirlo en un futuro. Y con un detalle interesante que ha mencionado antes Yolanda, con este alto índice de materiales entre el siglo II y el III, cuando ya Nerón ha mandado decapitar a los 6 grandes propietarios, y que puede coincidir con la conformación de Genshirnis como un dominio imperial. El futuro del proyecto vamos a verlo muy rápido. A corto plazo tenemos que conocer mucho mejor nuestro yacimiento. Los datos que tenemos son muy parciales porque no hemos llevado a cabo ningún tipo de excavación, y nuestro primer objetivo es realizar una serie de sondeos, primero en la almazara, para ver realmente cuál es esa caracterización funcional, cómo funcionan esos espacios de la almazara y qué diferentes fases de ocupación, de uso y ocupación tiene esta instalación. Ampliar esa prospección geofísica para conocer en todas esas zonas prospectadas visualmente, que sabemos que hay materiales, para saber si corresponden con algún tipo de estructura relacionada con el yacimiento y poder ver qué tipo de estructura es. Y ampliar esa prospección en superficie para delimitar también espacialmente nuestro yacimiento y otorgarle esa caracterización, ese detalle cronológico y funcional. Y a muy largo plazo tendríamos que dedicarnos un poco más a profundizar en ese estudio de esos dominios imperiales. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de dominios imperiales? ¿Cómo se gestionan? ¿Quién está trabajando en ellos? ¿Cuál es el tipo de qué personajes se encargan de gestionar estos dominios imperiales? Y deberíamos hacerlo analizando comparativamente ese dominio de propiedad privada que encontramos limítrofe al sur, pero también todos esos yacimientos que ha mencionado Yolanda, en los que se han encontrado esas inscripciones agrarias relacionadas con este intervencionismo estatal en el mundo agrícola del norte de África. Y aquí nos despedimos con todo el equipo y la parte más importante, que es el medio de transporte. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Yolanda, Eva, por vuestra magnífica presentación. Continuamos ahora con el turno de preguntas, por si alguno de los asistentes quisiera formular alguna pregunta a las conferenciantes. Nos hemos pasado tanto de tiempo que ya solo queréis salir a la calle, ¿verdad? No, mira, tenemos una pregunta. Disculparnos, nos hemos emocionado. Yo normalmente no suelo excederme, pero perdonadme. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia, por la apasionante conferencia, diría yo. Y yo tengo una pregunta. Una pregunta ha sido contestada casi al final, es decir, hay que esperar
a ver qué nos cuenta más el yacimiento para saber cómo se gestionaba, si era una villa o era un centro productivo aislado, si había gente o no. Bueno, pero la otra es una interrogación que me hago que no sé explicar. A ver si de alguna forma podéis darme alguna clave. Se halla allí un bloque donde está la ley Adriana inscrita. Es verdad que se ha reutilizado, pero bueno, es probable que sea una localización primaria o por lo menos cercana a ser primaria. ¿Por qué un bloque allí? Era una especie de cartel publicitario para los colonos para señalar que si no se producía durante 10 años se podían revertir las tierras al emperador. O también vemos que está rodeado de propiedades privadas, por lo tanto era una forma de decir a esos propietarios que están alrededor el contenido de la ley y hacerla cumplir. No lo sé, es una interrogación que me hago. Perdonad, lo hemos comentado antes, realmente son los propios colonos los que salen beneficiados con la Lex Adriana porque tienen esa exención de tiempo en el pago de impuestos cuando recultivan una serie de territorios, sobre todo con esos dos cultivos que son los más especulativos y más complicados de echar adelante, que son el olivo y la vid, y lo que son los propios colonos los que mandan tallar esa inscripción para tenerla en su asentamiento rural, en su asentamiento colonial, por llamarlo de alguna manera. Estamos pues en este asentamiento donde ellos residen, donde tendrían una zona residencial que no hemos localizado, que a lo mejor se corresponde con ese edificio central, y tendrían almazaras. Sabemos que al menos hay otro edificio de prensado en la zona sur, o sea que realmente es un complejo productivo muy amplio y deben trabajar una zona bastante amplia, bastante importante. De todas maneras, es verdad que cambia la percepción cuando uno, es lo que decía Eva, nosotros nos movemos en un nivel en la península ibérica con un número de inscripciones relativamente bajos. Y esto lo hablábamos el otro día en clase, no sé si hay algún alumno de que estaba el otro día en clase. Y cuando uno llega al norte de África, no tanto, pero al África Proconsularis, a la zona de Túnez, bueno, y también a la zona de Libia, ¿no? Que alucina con la cantidad de inscripciones que hay. Realmente el volumen de inscripciones, yo en toda mi vida he encontrado un fragmentito de inscripción así en la Vega Baja y allí es que ya ni las mirábamos, o sea, era como, venga, otra más. En las montoneras de piedra. El volumen de inscripciones del norte de África solo se da en el norte de África y escribían todo el rato. Entonces es verdad que a nosotros nos puede resultar de un coste, pues oye, esta gente, pero posiblemente era una obra que no tuviera un gran coste porque debía haber lapidarios que estaban trabajando muy velozmente y muy asequiblemente esas piezas. Y además os he puesto este plano para que veáis que realmente no es un unicum, la nuestra es la Lex Adriana, pero si nos vamos, fijaros, a todos estos entornos, incluso al norte del Bagradás, hay una buena cantidad de inscripciones agrarias que están haciendo referencia y que están tallando los propios colonos que explotan esos dominios imperiales. O sea, que no está fuera de contexto y sobre todo eso. Es una pena que no esté Hernán, él lo explicaría, imaginaros, muchísimo mejor, porque es una pregunta que nos surge. ¿Por qué esta gente escribía tanto? Tantísimo. Pues piedra disponible barata, unas calizas que se tallan rápido y luego posiblemente, y este es un elemento que a mí me gusta mucho, que es que no nos damos cuenta que Cartago fue el centro del mundo durante muchos siglos. Que no se nos olvide nunca la damnatio memoria, que supone la Segunda Guerra Púnica. Yo que soy muy, muy propúnica y que en las cositas que yo estudio los veo todo el rato detrás, bueno, Roma ha conseguido lo que quería, que nosotros nos olvidemos del mundo púnico, del mundo cartaginés. Posiblemente este origen, este conocimiento de la lengua, no evidentemente del latín, pero sí este conocimiento, este gusto por leer, venga de una civilización tremendamente avanzada que se desarrolla en este territorio hasta el siglo II y de la que prácticamente no sabemos nada porque Roma lo hizo fantásticamente bien, vamos, destruyó completamente la memoria y a lo mejor por ahí algo de esto está en la base de esa relación particular. Digo, por lanzarme, y como siempre, para mí todo lo que no entiendo es que debe ser de los púnicos. No los conocemos. Hay cosas que no explicamos, pues deben ser púnicas, ¿no? Si es que los romanos lo hicieron muy bien, desgraciadamente. Y esas cosas a mí me pasan con las cosas agrarias que no me encajan, evidentemente tienen que ser del sustrato púnico. Porque si fueran de los romanos ya nos habrían dicho los romanos que son suyas. Muchas gracias.
Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que nada, simplemente daros las gracias por vuestra asistencia y también informaros de la próxima conferencia que vamos a tener dentro de este ciclo de Arqueología en el Exterior, que va a ser el próximo martes 23 de abril a las 6 de la tarde, titulada Nuevos métodos para el estudio arqueológico de la Guerra Medieval, la batalla de Aljubarrota de 1385, impartida por Jesús Molero y David Gallego, procedentes de la Universidad de Castilla-La Mancha, y María Antonia de Castro Azay, por parte del Ministerio de Cultura de Portugal. Así que nada, muchísimas gracias.